Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces vemos como el primer hijo que engendra Eva es Caín. Y declara ella que era la voluntad de Dios que ella hubiera tenido varón. Génesis 4:2. Después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vemos cómo vemos la primera manifestación de Cristo en una persona. La primera revelación de quién era Abel, su carácter, antes de morir, ya mostrando cuál era su carácter. Tranquilo, pacífico, de cuidador, de servidor, porque un pastor de ovejas adquiere ese carácter, y si lo tiene y si no lo adquiere, porque se necesita mucha paciencia para las ovejas, porque a veces son rebeldes, porque a veces son inquietas, porque a veces son muy pacíficas. En todo momento el pastor de ovejas tiene que estar muy atento hacia dónde las va a dirigir. Y vemos cómo dice que también Abel fue labrador de la tierra, mostrando también el carácter de Caín, que la persona en la labor de la tierra es duro, es un trabajo duro, es un trabajo arduo y con sudor, y muchas veces con lágrimas. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya vemos cómo Dios empieza a mostrar cómo el ser humano empieza a querer agradar a Dios a través de cosas que le ofrece a Dios. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. También muestra aquí cómo Dios mira lo profundo del corazón. Podemos aparentar ante los demás, podemos mostrarnos con una apariencia de que agradamos a Dios, de que queremos realmente bendecir el nombre de Dios. Pero aquí dice que de la ofrenda de Caín no dice nada, pero de la ofrenda de Abel da testimonio. El mismo Dios declara que le agradó su ofrenda y le agradó a Abel, mostrando cómo Dios mira lo profundo de nuestro corazón, con qué intenciones es que ofrecemos a Dios sacrificio, que ofrecemos a Dios alabanza y adoración. Y también deja ver en este versículo que Abel no se quedó allí corto, una ofrenda ahí simplemente, sino que dice que dio de lo mejor de las ovejas, de lo más gordo de ellas. O sea, dio lo mejor. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces vemos cómo Dios escudriña hasta lo profundo del corazón. Dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín, y Caín se dio cuenta de eso y dice que decayó su semblante. Cuando no conocemos a Dios y alcanzamos a creer o a saber o a entender que nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestra vida no está siendo agradable a Dios, no tenemos por qué decaer el semblante. Si conocemos a Dios verdaderamente, no salir como Judas a suicidarnos, sino a mirar cómo es la forma que le agrada a Dios, qué es lo que Dios quiere para ser agradado. Leer la palabra de Dios para entender esto es fácil, es sencillo. Dios pide cosas muy sencillas porque Él es sencillo. Génesis 4:6. Entonces Jehová Dios dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
Nuevamente vemos en este versículo cómo Dios quiere tener comunión con el ser humano, cómo Dios quiere hablar con el ser humano y le interroga: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado? O sea, porque esa actitud, cambia de actitud, que para conmigo no te sirve para nada, es lo que Dios le quería decir acá. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vemos cómo Dios está aquí mostrándole, haciéndole entender, nuevamente teniendo comunión con Caín, eh, mostrándole al ser humano cómo Dios puede hablarnos y ser restaurados, ser cambiados en un momento, y esa sea la verdadera bendición. Mostrándole que está bien, que si hiciere el bien, eso será de bendición y eso será lo que venga. Pero con todo, Dios quiere hacernos caer en cuenta, pero si no, también lo que usted quiera hacer, eso se trata la presencia de Dios. De que entendamos que si hacemos bien, nos viene el bien, entonces es mejor caminar hacia el bien que caminar hacia el mal. Con todo eso dice que el pecado está ahí, si usted lo quiere tomar, tómelo. Eso es lo que quiere decir acá Dios. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos como aquí muestra la primera imagen o el primer versículo donde habla de la premeditación. Dice que no le agradó a Caín que hubiera ofrecido a Abel mejor y excelente sacrificio antes que él. Él quería ser el único delante de Dios, pero tenemos que entender que no somos los únicos. Que hay personas que pueden ofrecer mejores cosas a Dios y a los demás. No tener envidia. Entonces dice también aquí que premeditó, que le dijo que salieran al campo, y luego dice que se levantó contra él y lo mató. Eso él sabía ya que iba a pasar, porque en su corazón estaba que iba a hacer eso, que lo iba a entretener y luego matarlo. Entonces ya antes de que muriera Abel ya lo había premeditado Caín hace mucho rato. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos como Dios nuevamente llama al ser humano, quiere hablar con él, quiere tener comunión, y le da una oportunidad de que diga, de que hable lo bueno, de que por lo menos confiese su pecado. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta de Dios es para restaurar el ser humano. Siempre que Dios viene a nuestra vida es para restaurarlo, para darnos una oportunidad más de que hagamos lo bueno, de que por lo menos confesemos nuestras culpas. Y no estando contento con eso, reprocha: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿yo qué tengo que ver? Nada que ver. Génesis 4:10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces vemos cómo Dios aquí le está haciendo entender a Caín cómo puede restaurar, por lo menos confesando, por lo menos diciendo. Y le aclara otra cosa también, que está sobre la tierra en este momento y por siempre será así. Dice que la voz de la sangre de tu hermano clama. O sea que la sangre de cada persona va a reclamar delante de Dios justicia por lo que se ha hecho con esa persona cuando muere. Delante de Dios el espíritu no es el que se queda allí, es el cuerpo, porque el espíritu va delante de Dios a reclamar justicia. Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Vemos cómo Dios lanza la primera maldición, o la muestra de la primera maldición sobre el ser humano, pero no porque Dios quiera maldecirlo, no. Nunca Dios es así, sino porque es lo que le toca al ser humano, porque es un pecado demasiado feo y horrible, que es atentar contra la vida de otro ser humano. Como si fuéramos un Dios poder decidir eso, si vive o muere. Entonces vemos cómo Dios lo maldice. No, pero no fue Dios en sí. Fue la misma persona que quiso que esto fuera así, recibir esa maldición de ser un asesino. Génesis 4:12. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces vemos como Dios muestra quiénes íbamos a ser sobre la tierra, todo aquel que atente contra la vida de su hermano en cualquier forma. Dice que sería extranjero y peregrino, porque realmente no somos de acá. Pero mientras que vivimos aquí debemos dejar el mejor ejemplo, dar la mejor impresión. Génesis 4:13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Él sabía que se le venía algo feo. ¿Por qué? Porque era horrible que él hubiera atentado contra la vida de su hermano y hubiera logrado su cometido. Génesis 4:14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces entendió perfectamente la maldición que caía sobre él. Caín lo entendió después de escuchar a Dios. Al leer la palabra de Dios vamos entendiendo cantidad de cosas que Dios hace, no porque Dios sea malo, ni sea imperfecto, ni nos tenga bronca, es porque Dios no puede violar sus leyes, y sus leyes son así y así se tienen que cumplir, porque esa es la autoridad de la palabra de Dios. Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que me matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces vemos como Dios, teniendo misericordia de Caín, le pone una señal para que nadie pudiera matarlo, para que estuviera protegido. Hoy en día la señal que Dios pone es la señal de la cruz en nuestra vida, que está plasmada en todo nuestro cuerpo al abrir las manos como las abrió Jesús, al ir a la cruz como lo hizo Jesús, morir realmente a todo lo malo y vivir para bien, para hacer lo bueno delante de Dios. Génesis 4:16. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Entonces vemos como Dios está bien, cayó, atentó contra la vida de su hermano, lo logró, pero Dios quiere restaurarlo, quiere insistiéndole al ser humano que sea diferente. Dice que le permitió ir a otra tierra y empezar allí su vida de nuevo, porque en Dios siempre hay una oportunidad para volver a construir, para volver y seguir adelante. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Entonces vemos cuando la Biblia habla de que conoció, está hablando de relación sexual. Y dice que la cual concibió y dio a luz. Entonces muestra cómo Enoc es el primer hijo de Caín. Es el nieto de Adán. Génesis 4:18. Y a Enoc le nació Irad, y Irad engendró a Mahuael, Mahuael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Entonces empieza Dios a mostrar cómo empieza aquí a poblar la tierra rápidamente. Dios cómo empieza
a que nosotros nos desarrollemos, que no nos quedemos ahí en dos personas y ya, sino que está cumpliéndose la orden que Dios ya había dado: fructificad y multiplicaos. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Entonces vemos cómo Dios aquí estaba permitiendo que los seres humanos tuvieran dos mujeres. Hoy en día, ¿por qué no se da eso? Porque Dios reglamenta o pone versículos en el Nuevo Testamento para que esto no se dé. Porque en ese tiempo eran muy poquitas las personas, entonces no había prácticamente con quién más. Pero hoy en día hay demasiada abundancia de mujeres y de hombres como para que la gente no lo entienda y tenga realmente dos y tres mujeres. No, Dios solamente quiere que estemos con una sola persona, dice, y los dos serán una sola carne. Génesis 4:20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Entonces vemos como el significado de cada nombre lo pone Dios. Tiene un significado cada nombre. Significado de bendición, de restauración, porque siempre los nombres de Dios son eso: restauración, libertad, avance, perseverancia. Génesis 4:21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces cada uno de estos nombres tienen un significado muy especial que se puede encontrar en la palabra de Dios. Génesis 4:22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y de la hermana de Tubal Caín fue Naama. Entonces vemos cómo Dios empieza a mostrar cómo se desarrolla el ser humano, cómo empieza a multiplicarse, a crecer. Pero el plan de Dios es ese: que conozcamos que Dios nunca se estanca ni retrocede, siempre es hacia adelante. Entonces vemos como Dios en Génesis 4:23, y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, porque un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Entonces vemos cómo está declarando Lamec a sus mujeres, cómo está hablándoles, deseando que quieran aprender y que reciban esa palabra que le está hablando. Génesis 4:24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces dice que será vengado Caín, 7 veces será vengado. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que perdonemos a nuestro hermano 70 veces 7. Entonces está bien, será vengado, pero también será perdonado todo este poco de veces, porque esa es la presencia de Dios. Quiere darnos de lo bueno en abundancia hasta que, digamos, no queremos más. Pero si conocemos y entendemos la presencia de Dios, siempre vamos a querer más. Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces vemos cómo ve Eva y Adán que Set es la reposición, por decirlo así, de Abel. Entonces, porque Dios siempre quiere restaurar, por mal que nos haya ido, por mal que estemos, siempre quiere restituir y cambiar las cosas para mejor. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Entonces muestra cómo este es el primer versículo en que muestran cómo Dios empieza a poner en el ser humano esa sed de tanto hablarle, porque vemos en todos los capítulos anteriores que Dios es el que busca al ser humano. Yero ya aprendió el ser humano aquí en este último versículo del capítulo 4, cómo dice que el ser humano empieza a entender esa comunión con Dios y empieza a invocar el nombre de Jehová.